El calor de julio parecía derretir hasta el tiempo en aquel rincón olvidado de Jalisco. El reloj de la pared se había detenido a las 14:17, pero a Mariana no le importaba. Medía las horas por el avance de las sombras y por el ciclo de los trapos mojados que tendía a secar en el balcón. Esa tarde el viento era casi inexistente y lo único que se movía era el zumbido perezoso de las abejas que revoloteaban alrededor de las lavandas que ella misma había plantado después de la muerte de Miguel. 3 largas hileras pegadas a la pared, como si fueran guardianas silenciosas de la soledad que habitaba allí. Fue entonces cuando se oyó el sonido, seco, entrecortado, un chasquido amortiguado entre las plantas. Mariana, ya acostumbrada a los crujidos de la tierra caliente, lo habría ignorado si no fuera por lo que vino a continuación. Un gemido bajo, ahogado, y el ruido inconfundible de un cuerpo que intentaba moverse con dificultad. Se le contrajo el estómago. Cruzó el porche con pasos firmes, el paño de cocina aún colgado del hombro. Al doblar el lateral de la casa, entre los arbustos y el barril de agua, lo vio. Un hombre tendido entre las lavandas, el uniforme manchado de tierra, los brazos arañados y un corte profundo en el costado del abdomen. La sangre ya se había oscurecido y estaba manchada de polvo. Era un soldado. Mariana se detuvo. El mundo, por un momento, pareció suspenderse. Soldado. La palabra pesaba como plomo en su memoria. El aliento se le atascó en la garganta, como si el propio calor se hubiera arraigado en su pecho. Pensó en dar media vuelta. Pensó en cerrar la puerta principal y echar el cerrojo, como hacía con los sentimientos que insistían en volver. Pero entonces él levantó la vista. No dijo nada, tal vez ni siquiera podía, pero había algo en esa mirada. Una petición contenida, cansada, una vergüenza antigua. Ella se agachó lentamente. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó con voz neutra, como quien ofrece ayuda a un animal herido. El hombre lo intentó. No pudo. Mariana lo sujetó por las axilas, sintió el peso blando de su cuerpo y el olor metálico de la sangre mezclada con sudor viejo. Debía de llevar días huyendo, o perdido, o abandonado. Lo llevó dentro con dificultad, arrastrando sus pies por el suelo de cemento. Pasaron por la cocina, por la sala, donde todavía había un marco boca abajo sobre el aparador, hasta llegar al cuarto vacío al fondo. Allí, Mariana apartó las sábanas guardadas para las visitas que nunca llegaban. Lo acostó con cuidado. No hizo preguntas. Fue a buscar agua, tijeras, alcohol. Regresó con un viejo botiquín de primeros auxilios y un cuenco con hojas de árnica y raíz de hierba del manso que había aprendido de su abuela, cuando curar todavía formaba parte de la rutina de la vida rural. Le cortó la camisa. La herida necesitaba puntos, pero no tenía una aguja adecuada. Hizo lo que pudo, limpió, vendó y cubrió. Trabajó en silencio, como quien intenta no escuchar sus propios pensamientos. La noche llegó sin que se diera cuenta. El ventilador zumbaba en un rincón. Afuera, los grillos comenzaban su coro ritual. Mariana se quedó sentada junto a la cama durante un rato, observando. El hombre dormía mal, inquieto, murmurando frases sueltas en un español seco, lleno de jerga militar. Algo sobre un puesto, un error, alguien que había caído. Ella escuchaba como quien se castiga. A medianoche se levantó para apagar las luces de la casa. En el pasillo vio el viejo retrato todavía boca abajo. Con dedos vacilantes lo levantó. Miguel, su marido, sonreía en blanco y negro. Uniforme de policía, con las manos sobre los hombros de ella, todavía joven. Ese retrato era el último instante de normalidad antes de la pesadilla. La llamada fría, el cuerpo confuso, la bala que no debería haber sido disparada y que nunca fue explicada. Volvió al dormitorio. Miró al soldado dormido. Su historia, fuera cual fuera, ahora estaba ligada a la de ella. Al día siguiente, las abejas
seguirían zumbando entre las lavandas. Pero Mariana sabía, en el fondo, que nada volvería a ser como antes. La casa, por fin, había dejado de ser solo un refugio para el duelo. Se había convertido en el escenario de una historia inconclusa, y todo había comenzado con un crujido en la maleza seca. El sonido de las gallinas en el patio era el mismo, el olor a café recién hecho, el chirrido de las bisagras de la puerta principal. Todo seguía su rutina, excepto aquel cuerpo que ahora respiraba lentamente en la habitación del fondo. Durante los 2 primeros días, Mariana solo entraba y salía de la habitación con la misma precisión con la que regaba sus plantas. No hablaba, no preguntaba, le tomaba la fiebre con el dorso de la mano y le cambiaba los vendajes con un cuidado casi clínico, como si tocar a aquel hombre no tuviera ninguna implicación emocional. Pero sí la tenía, y ella lo sabía cada vez que lo veía debatirse en sueños, como si reviviera algo que aún no había terminado. Al tercer día abrió los ojos con más claridad. Observó el techo de la casa como quien se orienta en un mapa después de perderse en el bosque. Intentó levantarse, pero el dolor se lo impidió. Mariana, que entraba con un plato de caldo de pollo, no dijo nada. Solo cerró la puerta con el pie y se acercó en silencio. «¿Dónde estoy?», murmuró él con voz ronca y marcado acento del norte de México. Ella le sirvió el caldo sin responder. La cuchara se posó con firmeza en su boca. «Deberías descansar», dijo finalmente sin mirarlo a los ojos. «Aún no estás fuera de peligro». «¿Me has escondido?», preguntó él con esfuerzo. Mariana asintió. No se dijo nada más ese día. En los días siguientes, la conversación creció como una planta en tierra seca, lenta, retorcida, llena de silencios entre las palabras. Él no le dijo su nombre. Ella tampoco se lo preguntó. Solo lo llamaba usted, y a veces, cuando se olvidaba de mantener la distancia, se le escapaba un muchacho seco, como si fuera solo un niño perdido en la carretera. La radio de la cocina, que antes estaba siempre apagada, comenzó a sonar durante el desayuno. Noticias sobre enfrentamientos en las montañas de Zacatecas, soldados desaparecidos, civiles huyendo. Mariana escuchaba con los ojos fijos en la taza, mientras él fingía no escuchar. Una noche, después de lavar los platos, se sentó en la silla del porche con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado y la luna llena parecía dibujar las sombras de las lavandas como tatuajes en el suelo. El soldado apareció en la puerta, apoyado en el marco. «¿Puedo quedarme aquí?», preguntó. Ella no respondió, solo acercó la silla a él. Permanecieron en silencio durante largos minutos. El sonido de los grillos llenaba el espacio entre ellos, como un idioma antiguo. «¿No quieres saber quién soy?», dijo él finalmente. Ella volvió la cara lentamente, con los ojos cansados y la piel marcada por el sol y la ausencia. «No», él sonrió con tristeza. «Aún así, me llamo Esteban». Ella cerró los ojos al oír el nombre, como quien saborea algo olvidado. «Eso no cambia nada», respondió, volviendo a mirar al campo. «Sigues siendo un militar herido durmiendo en mi casa». En ese instante, él se dio cuenta de que había algo irreductible en aquella mujer. No era frialdad, sino cansancio, un tipo de agotamiento que no se cura con descanso, solo con la verdad. A la mañana siguiente, Mariana no apareció con el caldo. Dejó el cuenco sobre la mesa y se fue a cuidar los agaves, con los pies descalzos pisando el suelo árido. Esteban por primera vez intentó caminar. Salió lentamente, apoyándose en las paredes. Encontró la cocina limpia, el sol entrando por las ventanas de vidrio fosco y el marco sobre el aparador, ahora volteado hacia arriba. El rostro del hombre sonriente de la foto lo paralizó. Era un policía, joven, feliz, junto a una mujer a la que reconoció inmediatamente, Mariana, y entonces lo entendió. Regresó a la habitación en silencio, cargando con el peso de ese descubrimiento como si fuera un arma apuntando a su propio pecho. A partir de ese día,
Esteban no volvió a pronunciar su nombre, y Mariana tampoco volvió a llamarlo de ninguna otra manera. Ambos sabían lo que los unía, un dolor que no podía explicarse sin romperlo todo. Por ahora bastaba con coexistir. Allí, entre el polvo del campo y los fantasmas del pasado, dos extraños convivían sin pasado y sin futuro. Solo el presente, silencioso, tenso y peligrosamente humano. Despertar en el campo era como despertar dentro de un antiguo rito. El sol no salía, se revelaba poco a poco, tiñendo el cielo de naranja quemado hasta tocar los tejados de zinc con su luz cruda. En el pueblo donde vivía Mariana, llamado Santa Lucía del Monte, el tiempo tenía una forma curiosa de pasar, lento por fuera, pero con profundos cortes por dentro. Era como vivir dentro de un recuerdo que se niega a convertirse en pasado. Las casas eran bajas, pintadas de cal, con ventanas que crujían al menor soplo de viento. Siempre olía a tierra mojada al amanecer, incluso cuando no había llovido en días. El silencio era denso, no el silencio de la paz, sino el de algo que había sido sofocado durante mucho tiempo. Tras la llegada de Esteban, las mañanas se volvieron discretamente diferentes. Ahora caminaba con más firmeza, aunque todavía cojeaba del lado izquierdo. Pasaba horas sentado en el porche, observando a Mariana cuidar las lavandas o barrer el polvo del porche. A veces le ofrecía ayuda, pero solo si ella no la rechazaba de inmediato. Mariana, por su parte, la aceptaba de forma práctica, casi mecánica, como quien cede a lo inevitable. Poco a poco, él comenzó a integrarse en la rutina. Ayudaba a recoger los huevos, llevaba cubos al pozo, desatascó el canal de la cisterna e incluso arregló una de las puertas que no cerraba bien desde la última tormenta. Mariana no lo elogiaba, pero le ofrecía una rebanada de pan o un vaso de agua fresca en señal de agradecimiento. Era lo máximo que parecía capaz de ofrecer, y Esteban lo entendía. Una tarde, mientras podaba los agaves, Mariana se detuvo al verlo subir por el sendero con los brazos manchados de barro y una azada al hombro. Por un segundo, la imagen la confundió. Parecía Miguel, la forma en que caminaba, los ojos entrecerrados contra el sol, el sudor resbalando por los lados de la cara. Sintió que algo le oprimía el pecho y volvió la mirada hacia la tierra. No podía permitirse sentir. Todavía no. El pueblo vivía como un organismo antiguo. Las ancianas velaban a los santos en las ventanas, con velas encendidas, incluso durante el día. Los niños jugaban a la pelota entre ruinas y montones de arena, olvidados por obras que nunca terminaban. El cura anunciaba las misas por el altavoz de la iglesia, incluso con los bancos vacíos. Y había murmullos. Siempre había murmullos. Mariana acogió a un hombre. Dicen que es soldado, un fugitivo tal vez. Que Dios se apiade de ella. Ella fingía no escuchar. Ya había aprendido mucho tiempo atrás que el juicio de las personas era solo la forma en que lidian con lo que no pueden comprender. Por la noche encendía la estufa de leña y ponía la radio muy baja, no por gusto, sino por costumbre, como quien espera que el tiempo traiga alguna noticia que nunca llega. Esteban se sentaba en la silla del extremo de la mesa y comía en silencio. El ruido de la cuchara contra el plato era la única música entre ellos. Una de esas noches, ella lo vio detenerse ante el pequeño altar que tenía en un rincón de la sala. Había una imagen de San Judas Tadeo, una vela azul apagada y una pequeña cruz de madera hecha por Miguel cuando era niño. Esteban la tocó con delicadeza. Mariana lo observaba desde lejos. Por un instante pareció rezar, pero tal vez solo estaba tratando de recordar quién era antes de todo aquello. Más tarde, dijo, «Este lugar tiene algo extraño. Parece que el tiempo no pasa». Había asombro en su voz, pero también cierto alivio. Mariana solo respondió con una mirada. «Aquí el tiempo no cura», dijo. «Solo conserva lo que está roto». Esa noche, cuando se fue a acostar, Esteban encontró sobre la cama una camisa limpia doblada.
Era de Miguel. La reconoció por el bordado con las iniciales en el cuello. Dudó durante largos minutos antes de tocarla. Ponérsela era como entrar en un terreno sagrado, pero también era una forma de decir, todavía estoy aquí. Mientras se acostaba fuera, el sonido de las campanas anunciaba un nuevo amanecer en Santa Lucía, y en aquella tierra donde el tiempo parecía haberse detenido, un soldado y una viuda compartían algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Aún no era perdón, ni amistad, pero era el comienzo de algo pequeño, casi invisible, como la primera hoja verde que brota del suelo después de un incendio. El sol de la tarde invadía la casa con violencia, lanzando rayos dorados a través de las rendijas de la ventana del salón. El polvo bailaba en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido en pleno movimiento. Mariana se subió al pequeño banco de madera y limpió el estante más alto del cuarto donde Miguel guardaba sus cosas. Papeles viejos, una camisa doblada, la caja de herramientas que nadie había tocado desde que él murió. Era una tarea que llevaba meses posponiendo, quizás años. Pero había algo en ese día, quizás el silencio más profundo de lo normal, o la forma en que Esteban se había ido de casa al amanecer sin decir a dónde iba, que la impulsó a hacerlo. Al retirar uno de los tableros del fondo del armario, encontró algo escondido entre la pared y el zócalo, un sobre arrugado, de papel grueso, con los bordes quemados y el sello aún pegado, como si alguien hubiera intentado esconderlo apresuradamente. El corazón de Mariana se aceleró. Sus dedos dudaron, pero el recuerdo del nombre de Miguel y la ausencia de respuestas sobre su muerte habló más alto. Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita a mano, con una letra firme, masculina, marcada por la urgencia. No tenía fecha. En la parte superior solo un nombre, E.C. Las primeras líneas contenían una confesión. Hubo un error. La ubicación era incorrecta. Cuando entramos en la casa, sabíamos que algo no cuadraba, pero las órdenes eran claras. Había un hombre allí, desarmado. Intentó identificarse. No le escuchamos. Solo después, cuando la sangre ya cubría el suelo, llegó la información corregida por radio. Objetivo equivocado. El hombre era de la policía local. Miguel Andrade, padre de un niño pequeño, casado con una mujer que debe estar esperando su regreso. El mundo de Mariana comenzó a girar lentamente. Necesitó sentarse. La carta temblaba en sus manos y no era por el viento que entraba por la ventana. Siguió leyendo. El autor hablaba de culpa, de miedo, de órdenes que no podían cuestionarse. Hablaba del silencio impuesto por sus superiores y de un intento frustrado de denunciar lo ocurrido, pero, sobre todo, hablaba del nombre de Miguel con un respeto que no parecía protocolario. Había dolor allí, dolor genuino. La última línea era la más cruel. No puedo seguir cargando con esto solo. Si algún día esta carta llega a tus manos, que sea para decirte, perdóname, yo estuve allí, yo fui parte de eso, y nunca dejaré de serlo. Firmado, Esteban C. Mariana dejó caer la carta sobre su regazo. El nombre resonó como un trueno sordo. Sentía algo entre el mareo y el vértigo, como si la casa se hubiera encogido a su alrededor. Esteban, el hombre que ahora dormía en su habitación de invitados, que arreglaba la cisterna, que cuidaba las lavandas, era el mismo hombre que había estado en la escena de la muerte de Miguel, el mismo que se calló, que obedeció, que apretó el gatillo o no lo impidió. No importaba, él era parte de aquello y ahora estaba allí. La rabia llegó en oleadas, caliente, desorganizada, pero Mariana no gritó, no lloró. Solo se levantó lentamente, guardó la carta en un cajón y lo cerró con llave. Luego salió al patio y se quedó mirando las agaves bajo el sol. Le temblaban las manos, pero no sabía si era de odio o de cansancio. Esteban regresó al atardecer con una bolsa de pan y 2 naranjas en la mano. Llevaba una sonrisa contenida, de esas que piden permiso para existir.
pero Mariana no lo miró. Solo pasó junto a él, como si atravesara una sombra. Esa noche, el silencio fue aún más denso. La radio permaneció apagada. La comida, fría sobre la mesa. Esteban se dio cuenta. No insistió. Se quedó en el porche durante horas, con la mirada perdida en la oscuridad. Poco antes de medianoche, Mariana entró en su habitación. Le entregó la carta sin decir una palabra. Esteban reconoció el papel incluso antes de tocarlo. El color, el olor, el pliegue en la esquina superior. No le preguntó cómo la había encontrado, solo la leyó. Y cuando terminó, respiró hondo. «Quería contártelo», dijo con voz débil, pero firme. «Pero, ¿cómo se cuenta algo que puede destruir el único lugar que nos ha acogido?» Mariana lo miró, como quien mira un espejo roto. Por un instante pensó en gritar, en expulsarlo, en lanzarle la carta, pero no hizo nada de eso. «Te vas mañana», dijo con calma, «antes de que salga el sol. No quiero saber si huiste, si te hirieron, si te arrepientes. Te ayudé porque vi a un hombre caído entre mis lavandas, no porque quisiera redención». Él bajó la cabeza. «Gracias por no denunciarme». Ella lo miró a los ojos por primera vez en días. «No lo hice por ti, lo hice por mí, porque cargar con el odio también enferma. Pero no confundas eso con el perdón». Se dio la vuelta y se marchó, sin esperar respuesta. Sola en la habitación, se sentó en la cama que aún olía a Miguel. La carta volvía a su mente como un estribillo susurrado. Una parte de ella quería destruirla. Otra parte sabía que allí había algo más importante, una verdad que aún debía ser digerida, no quemada. Afuera, el viento aumentaba, como anunciando un cambio. A la mañana siguiente, Esteban se marcharía, pero su historia y lo que contenía ya estaba dentro de la casa y dentro de ella. A la mañana siguiente, Mariana se despertó antes del amanecer. El cielo aún era una penumbra azul oscura cuando se levantó. Se puso la misma bata de algodón de siempre y se recogió el pelo en un moño flojo, como hacía todos los días desde que Miguel se había ido. Preparó el café en silencio, cada movimiento, encender el fuego, medir el café, escuchar el silbido de la tetera, era un ritual que mantenía el caos fuera. Esteban no estaba en la cama cuando ella entró en la habitación. La colcha estaba doblada, la almohada en su sitio. Sobre la mesita de noche había dejado el broche que Mariana se ponía en el pelo los domingos para ir a misa. Ella ya no lo usaba desde que estaba de luto. Aún así, él lo había encontrado en el fondo del cajón. Y lo había dejado allí como una señal, algo entre una despedida y un agradecimiento. Ella no supo cómo reaccionar. Caminó hasta la terraza con la taza de café caliente en las manos, esperando que el día pasara como los demás. Santa Lucía parecía haber vuelto a su estado natural, lenta, bochornosa, inmóvil. No había señales de Esteban, ningún rastro más que huellas frescas en la tierra, en dirección al sendero que llevaba al cerro, pero el tiempo aún guardaba su giro inesperado. Hacia las 5 de la tarde, cuando las sombras ya se alargaban entre los agaves y el cielo adquiría ese tono dorado que solo existe en el interior de México, un sonido rompió el aire, sordo al principio, creciente, vibrante, un ruido que no pertenecía a ese lugar. Mariana lo reconoció incluso antes de verlo. Un helicóptero. La taza que estaba lavando se cayó en el fregadero. Salió corriendo de la casa, descalza sobre el polvo caliente del patio. Las gallinas corrían desesperadas, los perros ladraban. Los niños del pueblo aparecían en las ventanas con los rostros cubiertos de curiosidad y miedo. El helicóptero militar volaba bajo, levantando nubes de polvo y hojas secas. El escudo del gobierno estaba estampado en el costado. Un segundo después, descendió frente a la casa de Mariana, rompiendo el silencio del pueblo en 1000 pedazos. 2 hombres armados bajaron. Ella sintió que se le tensaba el cuerpo. El pasado regresaba, ahora en forma de uniforme y hélices,
Pensó que venían a arrestarla por esconder a un soldado. Pensó que todo se repetiría. Los uniformes, los errores, la ausencia de explicaciones. Pero no fue eso lo que sucedió. Esteban bajó a continuación. Se limpiaba la cara con un pañuelo, con la camisa abierta hasta el pecho, como si hubiera corrido hasta el límite de su alma. Cuando la vio, se detuvo frente a ella. Los soldados mantuvieron la distancia. «No me fui», dijo él, jadeando. «Fui a entregarme». Mariana no dijo nada. «Llevé la carta, les mostré todo, los nombres, los documentos, las órdenes que recibimos, los informes falsificados. No podían ignorarme. Ya no». «¿Y por qué has vuelto aquí?», susurró ella, casi en un suspiro. «¿Después de todo?». Esteban extendió la mano. En ella había un objeto viejo con la cubierta azul descolorida. Un cuaderno. Mariana lo reconoció de inmediato, del tipo que usaban los soldados para registrar la logística, las rutas, las observaciones en el campo. «Aquí está todo», dijo. «Copias de las denuncias, los informes que ocultaron, las declaraciones, todo lo que la verdad necesita para seguir existiendo si me pasa algo». Mariana miró el cuaderno como si estuviera ardiendo. «¿Y qué esperas que haga con esto?». Esteban respiró hondo. «Lo que quieras. Quémalo, escóndelo, públicalo». Necesitaba que estuviera en manos de alguien que no se mintiera a sí mismo. «¿Y tú? Tú me viste tal y como soy, incluso cuando odiabas todo lo que yo representaba». Dio un paso atrás. Los soldados se acercaron, no con hostilidad, sino con formalidad. Mariana observó mientras Esteban subía al helicóptero sin mirar atrás. Y entonces, con el ruido creciendo de nuevo, la aeronave despegó, llevándose consigo no solo a aquel hombre, sino también una parte de la culpa que había quedado entre ellos. Cuando volvió el silencio, Mariana estaba cubierta de polvo hasta las rodillas. El cuaderno pesaba en sus manos como plomo. Entró lentamente en la casa, se sentó a la mesa y comenzó a hojearlo. Allí había mapas, nombres de generales, códigos de radio, fotografías borrosas de operaciones, cartas no enviadas de otros soldados, fragmentos subrayados de informes donde se leía «pérdida colateral» junto al nombre de su marido. Tuvo que dejar de leer varias veces para no vomitar, pero también había una página con su letra, escrita con calma, sin ira. «Si estás leyendo esto, es porque no he conseguido sobrevivir, pero sí contar la verdad. Te pido que, aunque no me perdones, guardes esta historia. Nadie más tiene por qué morir en silencio». Mariana cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. El llanto salió seco, sin sonido. Un llanto viejo, endurecido, que solo encontró espacio porque, por fin, había un lugar para él. Afuera el cielo se oscurecía, y la casa, que durante tanto tiempo había sido una tumba, ahora guardaba una misión. En los días que siguieron a la partida de Esteban, el tiempo parecía haber suspendido la respiración. La casa de Mariana volvió a su silencio habitual, pero ahora había algo más denso en el aire. No el peso de la ausencia, sino el de una elección que aún no se había tomado. El cuaderno azul estaba sobre la mesa de la cocina. Ella pasaba por delante todos los días, a veces con las manos aún mojadas por el agua del fregadero, otras con los dedos sucios de tierra del patio, pero nunca se atrevía a esconderlo en un cajón o cubrirlo con un paño. Era como si ese objeto hubiera dejado de ser un simple conjunto de páginas para convertirse en algo vivo, una herida abierta o una semilla esperando el momento adecuado para brotar. Una tarde bochornosa, Mariana decidió releer cada página, no de forma impulsiva como la primera vez, sino despacio. Se sentó con una vela encendida justo antes del atardecer, como hacía su abuela cuando leía las cartas que le enviaban sus familiares de Estados Unidos. La luz de la vela titilaba sobre la cubierta descolorida, como si algo sagrado estuviera a punto de suceder.
Las páginas mezclaban registros fríos con anotaciones personales. Mariana quedó impresionada por la precisión de Esteban: horarios, nombres completos, referencias cruzadas con documentos oficiales, pero lo que más le conmovía eran los fragmentos que escribía a mano, como en un diario. Aún veo el rostro del policía, el sonido de su voz diciendo «espera», antes de que todo se oscureciera, y luego la sangre, y luego la radio corrigiendo la orden. Mariana tuvo que cerrar el cuaderno. Le faltaba el aire. Se quedó así durante unos minutos, mirando sus manos, la madera de la mesa, el fuego de la vela. El dolor era algo vivo, pero había algo nuevo allí, la percepción de que el pasado, aunque inmutable, podía contarse de otra manera. Al final del cuaderno, encontró un sobre pegado con cinta adhesiva. Dentro, una foto antigua. Miguel, vestido de civil, sonriendo junto a dos niños en un campo de entrenamiento. Detrás de la imagen, una nota escrita por Esteban. Él salvó a la hija del tiroteo en Reynosa, 3 días antes de la tragedia. Nadie lo supo nunca. Mariana se llevó la foto al rostro. El olor del papel, envejecido y ligeramente mohoso, despertó en ella un recuerdo olvidado. Miguel llegando a casa cubierto de barro, sosteniendo el pequeño crucifijo de la hija del cocinero y diciendo, medio riendo, «Hoy hice algo bueno». En aquel momento no lo entendió. Ahora sí, el dolor se convirtió en algo más complejo. No era solo una pérdida, era un legado. Aquella noche no durmió. Escribió. Sacó un viejo cuaderno forrado con tela de flores y comenzó a escribir. Primero, todo lo que sabía sobre Miguel, el hombre, el marido, el funcionario que nunca pidió un aumento, que plantaba pimientos en el patio trasero, que enseñaba a su hijo a volar cometas. Luego escribió sobre la carta escondida, sobre la llegada de Esteban, sobre el helicóptero. Pero sobre todo, escribió sobre el silencio que la guerra imponía a los vivos, y sobre cómo ella se negaba a morir sin contarlo todo. En los días siguientes, Mariana fue a la ciudad vecina, San Mateo, para usar el único ordenador disponible en la biblioteca municipal. Llevó los papeles, lo escribió todo. Escaneó el cuaderno de Esteban, cruzó nombres, fechas, acontecimientos, habló poco, pero dejó copias a un abogado amigo de la infancia, a un periodista de radio y a la directora de la escuela donde Miguel había estudiado de niño. Lo hizo sin hacer ruido, sin buscar justicia, al menos no de la forma tradicional. No quería titulares, quería memoria. De regreso a casa, por el camino de tierra rodeado de cactus y cardos secos, sintió algo diferente, una especie de ligereza que no sentía desde hacía años. El viento parecía más fresco, el olor de las lavandas más intenso. Era como si, al convertir el dolor en palabras, hubiera dado forma a lo que antes solo era una sombra. Por la noche, volvió a encender la vela. Se sentó frente al cuaderno y escribió una última página. «Miguel, hoy alguien ha pronunciado tu nombre como si aún estuvieras aquí. He escrito tu historia con mis propias manos. No sé si es suficiente, pero ahora respira, y quizá, por eso, yo también puedo respirar». Cerró el cuaderno. Sonrió con los ojos húmedos. Afuera, las cigarras anunciaban otra noche calurosa, pero, dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Al comienzo de la temporada de lluvias, cuando las primeras tormentas despertaban las colinas dormidas y el olor a tierra mojada comenzaba a invadir los pasillos de la casa, Mariana bajó del balcón con un puñado de semillas en las manos. Llevaba un vestido claro, el mismo que le había puesto a su hijo cuando lo bautizó, ahora olvidado en una caja de recuerdos en el desván. Hacía casi 7 años que no se lo ponía. La tela aún conservaba el olor a naftalina y el recuerdo de días más felices. El campo frente a la casa, donde antes solo había lavanda y polvo seco, ahora estaba revuelto. La tierra oscura, removida por las recientes lluvias,
Parecía respirar bajo sus pies. Mariana caminaba despacio, sintiendo el barro pegarse a sus tobillos, el viento húmedo golpearle la cara. Cada paso era un gesto de regreso, no al pasado, sino a algo esencial que estaba dormido dentro de ella. En la mano izquierda llevaba semillas de cempasúchil, las flores amarillas y vibrantes que en México guían a los muertos en las celebraciones del Día de los Muertos. Era Miguel quien siempre las plantaba. Decía que despertaban a los fantasmas de una forma bonita. Ella no las había vuelto a tocar desde su muerte. Hasta ahora. Comenzó a plantar en silencio. Mientras hundía las semillas en la tierra, escuchaba el sonido de su propio cuerpo, la respiración pesada, los latidos del corazón en los oídos, el ligero crujido de las rodillas. Era como si estuviera clavando allí no solo flores, sino capítulos enteros de lo que había tenido que enterrar durante demasiado tiempo. Por la tarde, volvió a entrar en casa. Preparó café. Sacó el cuaderno azul de la estantería, ahora envuelto en plástico y guardado con cuidado entre libros de medicina natural y cuadernos escolares de su hijo. Lo hojeó una vez más, deteniéndose en la última página escrita por ella misma. No había arrepentimiento ni dudas. Era eso. Era suficiente. Se dirigió al balcón con un sobre en la mano. Dentro había una carta sin destinatario. Se la había escrito a Esteban, sin saber siquiera si aún estaba vivo. No utilizó adjetivos ni palabras de perdón. Solo dijo: «Tú cumpliste con tu parte, ahora yo cumplo con la mía, vivir, no en nombre de Miguel, sino en nombre de todo lo que aún puedo hacer florecer». Dejó la carta en el buzón del pueblo, sin remitente. Luego pasó por el mercado, compró pintura azul y al volver a casa comenzó a pintar la pared de enfrente, la misma que Miguel decía que algún día pintaría. El azul era intenso, un tono casi celeste que contrastaba con el blanco de las ventanas y el verde de las plantas que la rodeaban. Cada pincelada parecía limpiar algo por dentro. Con el paso de las semanas, las flores comenzaron a brotar. Las lavandas volvieron a perfumar el aire, mezclándose con el aroma cítrico del romero y los colores vivos de las cempasúchiles que cubrían el campo como si fueran una alfombra de luz. Los niños del pueblo volvieron a jugar en los alrededores, asombrados por el repentino colorido. Los adultos cuchicheaban menos, o tal vez Mariana simplemente había dejado de escuchar. Una tarde, mientras tomaba café a la sombra del alero, acercó una silla más al porche. Nadie se sentaría allí, al menos ese día. Pero había algo profundamente simbólico en ese gesto, una apertura, una presencia ausente, pero bienvenida, un lugar para lo que vendría. Se sentó en silencio. El cielo doraba lentamente el final del día. El olor de la tierra húmeda venía del campo recién regado, y al fondo, las campanas de la iglesia daban las 6. Respiró hondo. Ya no era la mujer que arrastró a un soldado herido al interior de su casa, ni la viuda que guardaba cartas escondidas entre tablas, ni la mujer que leía en silencio las palabras que la destruyeron. Ahora era otra, íntegra en su cicatriz, viva en su historia y lista por fin para continuar.